Solo quiero retirar $2. Así comienza esta historia que te dejará pensando durante días. Y antes de seguir, no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. El niño apareció en la puerta del banco sin hacer ruido. Su ropa estaba agastada, llena de tierra, y en las manos llevaba un papel arrugado que protegía como si fuera lo más valioso del mundo. La gente lo miraba con recelo, algunos con lástima, otros simplemente incómodos, pero él no se detenía. Caminaba directo, como si tuviera un objetivo más importante que su propio miedo. Samuel, el guardia, intentó detenerlo. «Oye, pequeño, ¿estás perdido?» Pero el niño negó con la cabeza. «Vengo a hacer un retiro». Su voz apenas era un susurro, pero cargaba una determinación que descolocó a todos. El gerente del banco, un hombre de traje impecable llamado Ricardo, levantó la mirada desde su escritorio. No podía evitar la mueca de incredulidad. «¿Un retiro?», repitió, intercambiando sonrisas burlonas con los empleados que escucharon la frase. Pero el niño avanzó hasta quedar frente al mostrador, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Claudia, la empleada más joven, le habló con un tono suave. «¿De quién es la cuenta? ¿De tus papás?» El niño respiró hondo. «Es mía». Ese «mía» cayó como un golpe inesperado. Hubo un murmullo leve entre los clientes y empleados, aunque nadie creía realmente que fuera verdad. Ricardo se levantó, acomodándose la corbata con aires de superioridad. «A ver, pequeño, muéstrame ese papel». El niño extendió el documento. Era un comprobante de cuenta bancaria, viejo, manchado, pero perfectamente legible. Ricardo lo tomó, sin disimular una sonrisa burlona. «¿Y cuánto quieres retirar?» $2. La risa de los dos empleados que estaban a su lado rompió el silencio del banco. Una risa fuerte, incómoda, que hizo que varios clientes giraran la cabeza. El niño bajó la mirada, pero no retrocedió. Ricardo dejó el papel sobre el escritorio. «Pequeño, este tipo de trámites requieren la presencia de un adulto. Y además, estas cuentas infantiles, necesitan ciertos permisos». «Yo tengo permiso». El niño sacó otro papel, aún más doblado que el primero. Lo colocó sobre el mostrador con cuidado, como si al hacerlo pudiera romperse. Claudia lo tomó y leyó en silencio. Su expresión cambió ligeramente, pero antes de decir algo, Ricardo se lo arrebató de la mano. «Esto no prueba nada», dijo el gerente sin siquiera terminar de leerlo. «Las reglas son claras». «Mi abuelo me dijo que podía venir cuando lo necesitara», murmuró el niño. Ricardo soltó un bufido. «Mira, quizá tu abuelo no entendía bien cómo funcionan los bancos». Claudia frunció el ceño. «Ricardo, deberías revisar la información completa». Pero el gerente no tenía interés en perder más tiempo. Su actitud era la de alguien que ya había decidido que el niño no pertenecía ahí. Y quizá por eso no notó que Samuel, el guardia, observaba atentamente cada gesto. Algo no le encajaba. El niño no parecía estar mintiendo ni actuando. Había una mezcla rara de miedo y responsabilidad en él. «Podemos al menos verificar que la cuenta existe», sugirió Claudia intentando suavizar la tensión. Ricardo la ignoró. «No pienso activar una terminal solo para entretener a un niño socio que seguramente encontró estos papeles en la calle». Ese comentario hizo que el niño apretara los labios, conteniendo algo entre rabia y vergüenza. Claudia dio un paso hacia él. «¿Estás seguro de que tu abuelo te dijo que podías venir? ¿Por qué necesitas esos $2? El niño levantó el rostro, revelando ojos húmedos pero firmes. «Porque mi abuelo ya no está y yo tengo que comprarle medicinas a mi mamá». El silencio se hizo pesado. Incluso los clientes dejaron de murmurar. Ricardo, irritado por haber perdido el control de la situación, chasqueó la lengua. «Eso no cambia los procedimientos. No voy a abrir nada sin la firma de un adulto responsable». El niño respiró hondo, temblando apenas. «Mi abuelo me dijo que si alguien se burlara, que mostrara esto». Metió la mano al bolsillo y sacó un pequeño sobre sellado. Lo colocó frente a Ricardo con la misma solemnidad con la que alguien entrega una carta final. Ricardo lo tomó, todavía molesto. Rompió el sello sin cuidado. Pero apenas leyó las primeras líneas, su expresión cambió. No suficiente como para revelar nada, pero sí para borrar la sonrisa sobradora. Claudia lo notó. «Ricardo, ¿qué dice?» El gerente tragó saliva, sin responder. Dio unos pasos hacia la computadora como si por primera vez sintiera verdadera urgencia. El niño lo observaba fijo, esperando. Ricardo tecleó con la información, muy rápido al inicio, luego más lento.
Su ceño se frunció, se acercó más al monitor y entonces dejó de parpadear. El murmullo del banco volvió, pero ahora con un tono distinto. Samuel entrecerró los ojos. Claudia dio un paso adelante. Ricardo, sin girar la vista, murmuró algo apenas audible, pero lo suficientemente claro para que el aire del banco se congelara. Esto no puede ser real. Ricardo volvió a leer la cifra en la pantalla como si necesitara asegurarse de no estar viendo un error, pero no lo era. Respiró fundo, sintiendo que algo muy grande se le escapaba de las manos. Claudia se acercó a su hombro y él intentó cubrir la pantalla, pero ya era tarde. Ella alcanzó a ver la cantidad. La expresión de incredulidad en su rostro confirmó que no era una ilusión. El niño esperó en silencio, sin comprender el caos interno que acababa de desatar. Ricardo se aclaró la garganta y cambió de tono por completo. «Pequeño, ¿cómo dijiste que te llamabas?» «Mateo». Ricardo asintió nervioso. «Mateo, necesito que vengas conmigo un momento». Pero Samuel, el guardia, dio un paso al frente. «No lo mueva a ningún lado sin explicar lo que está pasando». Su voz firme tensó el ambiente. Ricardo tragó saliva. La cuenta de este niño tiene fondos extremadamente altos, millones, y está a su nombre. El murmullo del banco estalló como una ola. Claudia cubrió su boca. Samuel miró al niño con respeto inmediato, pero Mateo solo bajó la mirada confundido. Mi abuelo decía que yo tenía que aprender a administrar lo poco que teníamos. Claudia tomó el sobre que Ricardo había dejado a un lado. «Déjame ver». Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. La leyó en voz baja y sus ojos comenzaron a brillar. Es una carta de su abuelo. Aquí dice que trabajó toda su vida, que nadie sabía cuánto tenía ahorrado, que no confiaba en dejar el dinero a nadie más, excepto a su nieto, que era su orgullo, su única familia real. Mateo escuchó en silencio apretando la camisa con los dedos sucios. Él me dijo que algún día tendría que venir, pero yo solo necesito $2 para las medicinas de mi mamá. Claudia se arrodilló frente a él. Mateo, tu abuelo te dijo esto para que nunca volvieras a pasar necesidad. Y tienes derecho a usarlo. Ricardo intentó recuperar el control. El procedimiento indica que... Samuel lo interrumpió. El procedimiento indica que una entidad debe respetar la voluntad legal del titular. El niño es el titular. Claudia añadió. Y la firma del abuelo está notariada. Ricardo, no puedes negarlo. El gerente, acorralado, respiró hondo. Sabía que ya no tenía ninguna autoridad moral en esa escena. Está bien, procesaré el retiro. Mateo, aún sin comprender todo bien, se acercó al mostrador. Ricardo tecleó con manos temblorosas, evitando mirar a nadie. Cuando entregó los $, su voz fue apenas un hilo. Aquí tienes. Mateo los tomó con respeto casi irreverente. Pero antes de guardarlos, levantó la mirada hacia él. No debía reírse. Ricardo apretó los labios sabiendo que tenía razón. Y por primera vez inclinó la cabeza con humildad. Tienes razón. Te pido disculpas. La disculpa dejó un silencio inesperado en el aire. Los empleados que antes se habían burlado agacharon la mirada. Claudia posó una mano en el hombro de Mateo. ¿Quieres que te acompañemos a comprar las medicinas? El niño tardó en responder. Nadie lo trataba con tanta amabilidad en mucho tiempo. Sí, por favor. Samuel abrió la puerta para él como si fuera alguien de honor. Algunos clientes se hicieron a un lado con respeto genuino. Mientras Mateo salía, Claudia lo siguió con paso firme, como si cuidarlo ahora fuera un deber moral. Ricardo se quedó atrás, mirando la pantalla que todavía mostraba la enorme cifra, y supo que ese día lo perseguiría por años. Mateo salió al aire libre y respiró profundamente. Por primera vez sintió que el mundo no estaba completamente en su contra. Sus manos seguían temblando, pero no de miedo, sino de una certeza nueva. No estaba solo. Su abuelo había pensado en él más de lo que imaginaba. Y ahora tenía la responsabilidad y la fuerza para sacar a su madre adelante. Mientras caminaban, Claudia pensó en cuántas veces juzgaba sin conocer. Samuel en cuántas injusticias había dejado pasar. Ricardo en cuántas veces el poder lo había hecho olvidar su humanidad. Y todos, sin decirlo, comprendieron la misma lección. Porque ese niño, con sus zapatos rotos y su voz temblorosa, les recordó algo que el mundo parecía haber olvidado. La dignidad no se mide por la apariencia, sino por la historia que alguien carga.